Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Leo y la Luna en Piscis, estamos ante el arquetipo del creador compasivo, una personalidad que vive para irradiar luz desde una profundidad emocional infinita. El Sol en Leo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos ser vistos y valorados. Esta energía de fuego nos impulsa a expresar nuestra identidad única, a liderar con generosidad y a buscar el reconocimiento, afectando nuestra necesidad de creatividad, de juego y de encontrar un lugar central que le dé un brillo a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Piscis representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una seguridad basada en el aplauso, sino de una necesidad vital de disolver los límites y conectar con lo espiritual. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar refugio en la imaginación, la entrega y el silencio para no sentirnos vulnerables ante la crudeza de la realidad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente carismática y empática, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un protagonista, pero el inconsciente de un místico. Su personalidad es la de un mago, alguien que necesita que su presencia personal sirva para inspirar sanación o magia en los demás. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de romance total y fusión absoluta. Para esta persona, el amor es una obra de arte sagrada. En una pareja, no buscan solamente admiración. Lo que su naturaleza realmente exige es una conexión de almas. Alguien que sepa ver la fragilidad que hay detrás de su máscara de seguridad y que valore su enorme capacidad de entrega incondicional. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia leonina tendrá el impulso inmediato de proteger su orgullo o de teatralizar la situación para defender su postura. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de perdonar, de fluir o de simplemente desaparecer en su mundo interno para evitar el dolor. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, tiene una reacción dramática o de indignación. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Piscis sentirá una compasión profunda por el otro, querrá disolver el problema a través del amor y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre una reconciliación mística, incluso si eso significa sacrificar su propio ego leonino por un momento. No es que sea una persona contradictoria, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la paz y en la unión con el todo. Para esta persona, la frialdad o la falta de sensibilidad es mucho más amenazante que una herida al orgullo. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de sueños sea tan radiante y creativo como la imagen de poder que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona víctima de sus propias emociones o de los demás, entendiendo que a veces la fuerza del sol requiere poner límites claros, aunque la luna inconsciente tema que, si lo hace, se va a separar del amor. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une el magnetismo del que lidera con la intuición del que siente. Su escenario ideal son las artes sanadoras, el teatro con propósito, la música, el cine o cualquier espacio que requiera una personalidad fuerte capaz de canalizar emociones universales. Para entenderlo, imaginemos el caso de un actor o un terapeuta holístico. Su esencia leonina lo impulsa a ser el centro de atención
y a buscar la excelencia expresiva. Su sol quiere inspirar confianza a través de la autenticidad. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente pisciano. Mientras su esencia apunta al éxito personal, su inconsciente lo obliga a que ese éxito tenga un sentido de servicio. No quiere solo ser famoso, quiere que su obra alivie el alma de quienes lo ven. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional es un fotógrafo. Mientras que su sol en Leo es el que se encarga de que la técnica sea impecable y su marca personal sea reconocida, su luna en Piscis es la que capta la vulnerabilidad del retratado, traduciendo la ambición del proyecto en una pieza de arte que conmueve. No solo busca el aplauso, busca la conexión espiritual. Esa capacidad de unir la presencia escénica con la sensibilidad mística es lo que los vuelve creadores tan magnéticos y únicos. Sus fortalezas radican en una generosidad de corazón y una intuición creativa fuera de lo común. No es solo que son talentosos, sino que son los que mejor saben dar amor cuando alguien los necesita. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para iluminar un ambiente con su sola presencia. Mientras otras personas se quedan en la técnica, esta combinación usa su luz solar leonina para dar calor, recordando a todos la importancia de la alegría. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Piscis aporta la compasión necesaria para que ese brillo no sea arrogante, encontrando siempre la forma de que su luz sirva para sanar. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la confusión de identidad y la tendencia al escapismo. El problema es que el fuego de Leo puede evaporar el agua de Piscis, creando una niebla mental. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo leonino de brillar, se comprometen con demasiadas cosas, pero su inconsciente pisciano se siente abrumado por la realidad y quiere huir. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de retiro choca con su deseo de ser protagonistas, haciendo que les cueste horrores mantener la constancia cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso o exigente. El riesgo es que terminen perdiéndose en fantasías de grandeza para no enfrentar la vulnerabilidad de sus sentimientos reales. La conclusión general es que Leo con luna en Piscis es, en esencia, un arquitecto de la magia. Es alguien que tiene la visión puesta en la belleza del espíritu, pero el corazón siempre encendido para iluminar el escenario de la vida. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone la sensibilidad pisciana no es una debilidad, sino el combustible que hace que su brillo leonino sea humano y trascendente. Cuando logran que su necesidad de entrega trabaje a favor de su centro creativo, sus acciones no solo brillan, sino que sanan y elevan a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el trono con el océano infinito.